Cuando estoy trabajando en la implementación o en la gestión del riesgo dentro de mi organización, esa herramienta tecnológica no es algo para que solo administre la persona o el gestor de riesgos o quien lidera el sistema de gestión, sino debe ser accesible a todas las áreas de la organización. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Ya sabes que en este espacio aprendes sobre gestión de riesgos de una manera simple, sin tanto enredo. En este episodio vamos a tener la segunda parte de la entrevista a Duber Lavado sobre cómo lograr una cultura de riesgos exitosa. Escuchemos. Pues si estamos ahí comunicando constantemente, tenemos nuestro plan de acción, que cada quincena vamos a mandar noticias, boletines, reuniones, etcétera. ¿Cómo podemos asegurarnos que realmente la persona entendió el mensaje que nosotros estamos transmitiendo? Como líderes del sistema de gestión, nos podemos dar cuenta de varias maneras, ¿cierto? Vienen capacitaciones, vienen divulgaciones y digamos que en las formaciones siempre pues se aplican, digamos que evaluaciones de conocimiento de retención de ese mismo, ¿cierto? Del mismo conocimiento que se les está dando, valga la redundancia. Pero también como líderes del sistema de gestión podemos evidenciar que ellos comprenden la gestión del riesgo en la ejecución de su proceso. ¿Y esto qué quiere decir? El proceso reporta los eventos de riesgo. El proceso es capaz, cada vez que va a ejecutar actividades, hace identificación de riesgos en esas actividades, en la planeación. El proceso actualiza de manera autónoma su matriz de riesgos. O sea, cuando la cultura de riesgo se llega a este punto, mira que casi que la reunión con el proceso o la retroalimentación se vuelve donde yo ya no llego a enseñarles, sino ellos llegan a retroalimentar lo que han hecho. Y de pronto estaremos allí para decir, mira, faltó esto, pero ya no es como el acompañamiento en el hacer, sino es el feedback en el resultado, ¿cierto? Entonces hay varias maneras y se pueden evidenciar de eso. ¿En cuánto tiempo aproximadamente empiezas a ver esta mejoría, realmente toma de conciencia de parte de la persona o el dueño del proceso? Mira que, bueno, esto puede ser subjetivo a cada organización, porque puede que Claro. que cada actividad económica y cada tipo de organización, cierto, tenga, cierto, el contexto influya, pero yo creo que de 1 a 2 años se puede llegar a ese punto de madurez si se hacen las cosas bien y de esa manera, digamos que entregándole el alma, haciendo esas sensibilizaciones, logrando que los líderes se comprometan. No es a largo plazo, yo diría que entre 1 y 2 años. Perfecto. Doy ese rango, van a decir, venga, 1 año de diferencia. ¿Por qué te lo digo? Porque es el contexto de la organización y todas no son iguales. Pero se puede hacer y es más. Yo sí quiero dar este mensaje y es, como todo sistema de gestión tiene un enfoque a procesos, porque a veces las personas dicen, no, pero no es lo mismo una organización de 500 a 5.000 empleados, pero es que resulta que tú estás haciendo una gestión por procesos. Sí, entonces puede que la de 500 tenga 20 procesos y la de 5.000 18, ¿cierto? Entonces, si tú abordas por procesos, que es uno de los principios de la calidad, volviendo a la otra parte en la que tengo experiencia, te va a ser más fácil que viéndola como el mundo de personas que hay. Interesante ese punto. Me gusta ese. Nunca lo había visto así. Siempre era como que el número de personas, la densidad y verlo por ahí la cultura, pero es muy claro que deberíamos de verlo por los procesos como comentas. Pero otro punto interesante que me estabas contando al inicio era el tema del liderazgo. Involucrar, y siempre lo he escuchado, ¿no? Involucrar a los líderes empresariales, a esta alta gerencia dentro de la cultura de riesgos y que realmente tomen conciencia y sean como un apoyo para difundir el mensaje a todos los colaboradores. Ahora, ¿cómo podemos involucrar a estos líderes en la gestión de riesgos y cómo los hacemos responsables de tener esa cultura? Los líderes empresariales deben saber
que gestionar el riesgo va a facilitar el cumplimiento de los objetivos del negocio, ahorrará costos, afianzará la cultura empresarial de manera transversal, porque en sí la cultura de riesgo es una parte de esa gran cultura organizacional que estalla en las personas, ¿cierto? Y al final hará que el resultado o que su organización sea competente, sea resiliente, ¿cierto? Y esté preparada ante la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la relación de pronto entre esa estrategia y entre la gestión del riesgo? El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿cierto? Cuando esa incertidumbre se materializa, se cumple el objetivo del riesgo, que es impedir, o la misión del riesgo, que es impedir que el objetivo se cumpla. ¿Y cuál es la misión de la estrategia empresarial? Cumplir objetivos. Entonces, si está el riesgo y no lo gestionamos, no los vamos a cumplir. Si gestionamos el riesgo, vamos a llegar allí, seguramente. O sea, es enseñarle, esta es nuestra meta, ustedes trazaron tal meta para tal año y pues si queremos cumplirla, necesitamos que también tengan como ojo a este tema de los riesgos y el impedimento que puede pasar. Ese es un buen punto porque yo siempre había escuchado, y de seguro también tiene relación, el tema de ir a la junta directiva pues, con tu reporte y números, porque con los números todo el mundo se mueve. Entonces, yo creo que sería como un complemento, ¿no? Lo que tú me cuentas con lo que yo había escuchado antes de otros expertos, y si llevas a la mesa, es decir, no vas a cumplir con tus objetivos si no prestamos atención a estos riesgos, y acuérdate y respaldarlo en los números, o sea, y te va a repercutir en tanto y tanto que podemos perder. Creo que con eso ya les metemos un poco de miedo y empiezan a colaborar. Exactamente, así es. Parte de, claro, al haber una estrategia empresarial y al tener identificados riesgos, sí, uno de los impactos de esos riesgos pueden ser económicos, que se nos traducen en números. Y al mostrarles, miren, si no gestionamos el riesgo, se nos puede materializar, ocasionar estas pérdidas, y seguramente muchos de los objetivos empresariales es la rentabilidad de la compañía. Entonces, yo creo que nada más toca la fibra que el del líder empresarial, que es ver que no se puede alcanzar ese objetivo. Normalmente desde los procesos estratégicos, ¿cierto? En las organizaciones están muy orientados a llevar los resultados, ¿cierto? De la gestión de todos los procesos y el nivel en el que se están alcanzando los objetivos. Digamos que en uno de los puntos anteriores yo les hablaba de los espacios que se deben generar con la parte estratégica de la compañía para retroalimentarles de la cultura de riesgo. Entonces, ¿cómo se va involucrando a la alta dirección en la cultura de riesgo? Precisamente en esos espacios, pero también se pueden hacer otras cosas adicionales. Entonces, en estos espacios llevamos resultados de la gestión, de pronto riesgos materializados. Tengamos presente que gestionar el riesgo no quiere decir que no se nos vaya a materializar riesgo. Lo que quiere decir es que vamos a estar preparados ante riesgos y seguramente vamos a reducir la probabilidad de muchos de estos riesgos al mínimo. Entonces, en estos espacios se permite compartir tanto y hacer un match entre la visión que se ha hecho, por decirlo así, de la primera línea, o sea, recogió la primera línea y llevarla a la alta dirección y puede haber un feedback, ¿cierto? Una comunicación entre ellos y que se les cuente cómo va la gestión del riesgo, el afianzamiento de la cultura, y que ellos también inclusive llegamos al punto donde ellos hacen aportes a la gestión del riesgo. Duber, ¿y cómo podemos asegurar que estos controles y procesos de gestión de riesgo sean realmente efectivos y que estén en línea con los objetivos que tiene la empresa? Las organizaciones que gestionan el riesgo deben definir algo que se llama el marco de apetito de riesgo. Y ese marco de apetito de riesgo, o resumido en sus siglas en inglés, en sus siglas MAR, es básicamente establecer, teniendo en cuenta la materialidad del riesgo, ¿cierto? ¿Cuánto es el riesgo que están dispuestas a asumir en ejecución de su estrategia del negocio? ¿Y esto qué quiere decir? Venga, para alcanzar la estrategia de la organización, ¿cuál es el impacto que podríamos tolerar y cuál es la capacidad, entiéndase por el límite máximo, que tendría la organización
que sería el límite en cuanto a una materialización de un riesgo adverso o de pronto catastrófico, que podría ponerla entre, por decirlo así, en desequilibrio de su estrategia, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como les decía ahorita, el riesgo probablemente, ¿cierto? Se van a materializar riesgos y ellos van a ocasionar un impacto. El impacto se puede medir en muchos factores, ¿cierto? Y uno de ellos va a ser el económico. El establecer un marco de apetito de riesgo, donde voy a tener un límite, voy a tener una capacidad, ¿cierto? Voy a poder alinearlo con la estrategia de la organización, y este marco de apetito del riesgo va a tener un seguimiento mes a mes. El comportamiento que va teniendo el impacto del riesgo, la materialización mes a mes, me va a permitir, uno, tener un diagnóstico de la eficacia de los controles, ¿cierto? Y dos, cómo se ubica el perfil de riesgo de la organización. Pero la efectividad de los controles también se puede llevar a cabo o se les puede monitorear desde otras actividades, de pronto en un nivel más de los procesos o más operativos, que también les podría estar contando. Súper claro, Duber. Creo que pues todos nuestros oyentes estarán tomando nota justo de lo que me estás mencionando, porque está buenísimo para que podamos tener y desarrollar esta cultura en base a los objetivos que ya tenemos planteados en la empresa. Ahora, Duber, ¿cómo podemos medir el éxito de la cultura de riesgos en nuestra empresa? ¿Y cómo se utiliza esta información para poder impulsar mejoras continuas? Bueno, lo que pasa es que el tema cultural, ¿cierto? No es tanto número, yo diría no tanto medir, sino que esa cultura se percibe o se siente. Y yo pongo un ejemplo. Podemos percibir. Sí, les pongo un ejemplo sencillo. Cuando nosotros viajamos a un lugar nuevo, ya sea de Colombia o de cualquier parte del mundo, la cultura la sentimos, cómo hablan las personas, cómo se comportan, qué hábitos tienen, ¿cierto? Entonces yo diría que así también se puede sentir el éxito de la cultura de riesgo en la organización. ¿Y cómo sería? De que todos los procesos son capaces de autogestionar el riesgo en cada una de sus etapas: identificación, medición, control, ¿cierto? Y monitoreo. Esto es un claro indicador de que la cultura de riesgos es exitosa. ¿Y esto qué quiere decir? Que los comportamientos de las personas, las planeaciones de su proceso, en la ejecución, ellos contemplan de manera autónoma el riesgo sin tener un policía al lado. O sea, no, allí al lado ya no está, y no es necesario que esté auditoría o el área de riesgos, el área de calidad de HSQ, no está, porque ya el proceso es tan consciente de autogestionar el riesgo que lo hace por sí solo. Yo creo que es un claro indicador de ese éxito de la cultura de riesgos. Bueno, y no solo eso, también las palabras de la organización, o digámoslo así, la jerga corporativa, ya incluyen y tienen clarísimo conceptos como frecuencia, impacto, control, factores generadores. Ya todos lo saben y son conceptos fáciles que las personas los aprenden, los interiorizan y los aplican. O sea, mientras que tú puedas escuchar en una conversación ahí entre dos empleados sobre el apetito del riesgo y cómo va el impacto y cómo podemos mitigarlo con tal control, es como que estás escuchando y pues está siendo exitosa la cultura. Imagínate, si digamos si están en el área, hay una reunión de trabajo en el área de contabilidad, ¿cierto? Hablando sobre el balance, sobre el PIG, sobre las partidas y las contrapartidas, y ya el líder del proceso o cualquiera del proceso ya les dice: cuidado equipo, que aquí tenemos unos riesgos, ¿cierto? Podemos controlarlos de esta manera. Allí ya está la cultura de riesgo en ellos. Yo creo que es genial. Súper. Me encanta esa manera de medir la cultura de riesgos dentro de nuestras empresas. Y de ver cómo podemos asegurarnos que esta cultura de riesgos vaya a evolucionar a medida que cambien las necesidades, los objetivos de la empresa. A lo largo de este espacio les he hablado bastante ¿cierto? Digamos, de esa primera línea de defensa, o que los procesos deben gestionar el riesgo y deben apropiarse de él y estar en la capacidad de mitigar. Y seguramente esto cambia el paradigma de muchas organizaciones o líderes que dirán: no, es que el área de riesgos es el que lo debe hacer, el área de calidad es el que lo debe hacer. Bueno, pero aquí es donde entra la importancia de la segunda línea, o de el gestor de riesgos, o de los que lideran el sistema de gestión. Ellos son los encargados
de que el sistema de gestión de riesgos se mantenga a la vanguardia, o sea, del mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. Allí cae la responsabilidad, ¿cierto? Porque si bien las otras áreas están gestionando el riesgo, como área experta, como área de soporte, como área amiga, está al tanto del contexto del mercado para que la gestión del riesgo esté al día o esté en línea con lo que está pasando en el mundo y con los riesgos emergentes, si lo podemos decir, para que la organización vaya en esa y esté preparada ante estos factores de riesgo que pueden llegar. Y yo tengo una última pregunta. Ahora, ¿cómo se puede integrar la cultura de riesgos en todos los aspectos de la empresa? Desde la planificación estratégica hasta la toma de decisiones que tenemos diariamente. Digamos que, ¿cierto? Hace un momento hablábamos de que una de las señales de una cultura exitosa de riesgos es que ya las actividades de todos los procesos ya contemplan la gestión del riesgo en la planeación, en la ejecución, ¿cierto? Cuando esto pasa, ya esto significa, ¿cierto?, de que la cultura de riesgos ya respira y hace parte del know-how, ¿cierto?, o el saber hacer o de la expertise de que la organización ha ganado a lo largo del tiempo. O sea, ¿esto qué quiere decir? La gestión del riesgo no son actividades adicionales. La gestión del riesgo ya viene dentro de la ejecución de toda la estrategia de la organización. Y si esto no hace parte consciente de la planificación estratégica, pues la estrategia no va a llegar a su objetivo. Yo sé que este punto y en esta pregunta ya se debe haber alcanzado un nivel de madurez importante de la cultura de riesgo, porque aquí quiere decir que ya todos los líderes, la alta dirección, el nivel táctico, el nivel operacional ya están alineados, pero se puede lograr, se puede alcanzar y se los aseguro que aplicando estos tips y de pronto, ¿cierto?, siendo indagativos en la cultura de riesgo, aprovechando también, por ejemplo, espacios como los que nos da Pirani, podemos adaptarlo a las organizaciones y llegar a ese punto tan añorado. Y quiero decir otra cosa, la cultura de riesgo no quiere decir que por lo menos estamos en un punto de perfección, no, es también algo de mejora continua y que debemos estar trabajando en ella todo el tiempo. Duber, ahora me acaba de surgir una duda. ¿Cuál es el papel que deberían de tomar una herramienta tecnológica dentro de la cultura de gestión de riesgos? La herramienta tecnológica se vuelve muy importante. Digamos que dentro de mi experiencia, tanto en los sistemas de gestión de la calidad, que como bien saben, la calidad ya tiene todo un capítulo de gestión del riesgo, y ahora en riesgo operacional, las herramientas se vuelven nuestras amigas en afianzar la cultura de riesgo. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando estoy trabajando en la implementación o en la gestión del riesgo dentro de mi organización, esa herramienta tecnológica no es algo para que solo administre la persona o el gestor de riesgos o quien lidera el sistema de gestión, sino debe ser accesible a todas las áreas de la organización. Yo les hablé ahorita del gestor de riesgos. En este momento, dentro de nuestra experiencia, el gestor de riesgos tiene acceso a la herramienta. Él puede ingresar, él puede consultar la matriz de su proceso y mostrársela a su equipo. Y es más, y todas las personas de la organización están tan familiarizados con la herramienta que, por ejemplo, ante el reporte de un evento de riesgos, todas están en capacidad de hacerlo. Y es de una manera muy fácil. No se trata de un formulario súper engorroso, no, es algo muy sencillo, ¿cierto? Con datos básicos, fecha, descripción del evento, si quieren adjuntar algo. Entonces, regresando a la herramienta, no es lo mismo que tú empieces a gestionar y a inculcar una cultura de riesgo en un Excel o en un Word, a que las personas puedan ver más fácil la gestión del riesgo a través de una herramienta tan práctica, por ejemplo, como lo que es Pirani, que es la que ya adoptamos desde hace más de 10 años. Yo me quedo con la parte de que la herramienta tecnológica como Pirani pues te ayuda realmente porque pues si tienes una interfaz intuitiva, amigable con el usuario, te invitas a más personas dentro de tu organización y que vean lo fácil que puede ser usarlo y registrar tus riesgos o reportar eventos, pues va a fomentar a que la cultura se vaya dando de una manera más rápida. Claro que sí. Perfecto, con todos los colaboradores y me parece un punto muy válido.
Duber, ya estamos llegando al final del episodio, creo que nos ha quedado muy corto el tiempo, yo tenía muchas más preguntas para hacerte, pero me encantaría que nos cuentes, por ejemplo, cómo te podemos encontrar en LinkedIn, si es que tenemos alguna pregunta más sobre cultura de gestión de riesgos. Bueno, claro que sí. En LinkedIn me pueden encontrar tal cual como aparece aquí mi nombre, Duber Alejandro Lao González. Actualmente soy analista SARO en MIDIS. Seguramente de pronto en la divulgación de este podcast también puedan ver por allí en el pie mi información de contacto, y con mucho gusto bienvenidas todas las dudas que tengan, los aportes, inclusive los aportes de parte y parte, ¿cierto? Todos podemos tener esa comunidad donde podemos retroalimentarnos y enriquecer esta comunidad de riesgos. Justo hablando de comunidad de riesgos, pues tengo que terminar el episodio contándoles que en Pirani tenemos una comunidad que se llama Comunidad Pirani, que está apuntando a ser la más grande en gestión de riesgos de toda Latinoamérica, y pues invitadísimos todos, solo poner en tu buscador comunidadpirani.com, asociarte a nosotros, no cuesta nada, es libre, puedes encontrar información sobre gestión de riesgos y también compartir, si tú quieres compartir información, anécdotas, hacer preguntas también, porque hay diferentes gestores de riesgos de toda Latinoamérica, entonces pues creo que es un espacio muy enriquecedor para fomentar también la cultura de gestión de riesgos, que está tocando el tema. Así es, sin lugar a dudas. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, ha sido de mucho provecho, creo que pues nuestros oyentes habrán tomado muchas notas, y al igual que yo, sobre lo que nos has estado contando, y qué bueno tenerte en este espacio. A ti, Nicole, muchas gracias, a Pirani y a todos los oyentes. Espero que les haya servido mucho el espacio, y con todo gusto las veces que necesiten, o cualquier duda que pueda resultar. No, Máximo Duber, ahí te tomo la palabra, y pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que se quedaron hasta el final del episodio. Con nosotros será hasta un nuevo episodio. Nos vemos. Chao, chao.